Listo, pues gracias a Dios, aquí estamos otra vez en Éxodo. Nos quedamos en el capítulo 13. Recuerden que no estamos yendo así capítulo por capítulo, a diferencia del Nuevo Testamento, donde vamos verso a verso. Aquí estamos viendo más o menos un bosquejo panorámico del libro. Pero ya, bueno, pues hemos avanzado y dejamos al pueblo judío justo después de celebrar su primera Pascua, que marca el comienzo de su libertad de su cautiverio egipcio. Recordemos que ellos fueron esclavos durante 430 años. No todo el tiempo fueron esclavos, ¿no? Pero cuando murieron todos los funcionarios y los faraones que sabían de José y de su familia, pues dijeron, estos cuates, ¿quiénes son? ¿No? Y son muchos, así que hay que tener cuidado con ellos porque nos pueden meter ahí pues un gol, si van con nuestros enemigos, si en una guerra, pues pelean con ellos, nos van a matar, son muchísimos. Entonces comienzan a esclavizarlos. Vimos cómo Dios juzga a los dioses egipcios y cómo Dios juzga al faraón por medio de diversas plagas hasta que deja por fin salir a su pueblo, tal como Dios dijo que sucedería. Y entonces ahí se marca el comienzo de su libertad y justo se celebra la primera Pascua, que es la fiesta que les recuerda que Dios les está rescatando de su opresión. Recuerden que la Biblia nos dice claramente cómo los trataban, cómo los hacían trabajar, eran cargas pesadas, el pueblo gemía. O sea, el pueblo no era feliz en Egipto, estaban esclavos en Egipto. Y Dios les redime, Dios les rescata, Dios les salva con brazo fuerte. ¿Ok? La última plaga que Dios envía sobre Faraón y sobre su país fue matar a todos los primogénitos. Todos los primeros hijos varones iban a morir. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de que Dios guardó a los primogénitos judíos, pero mató a los primogénitos egipcios. El capítulo 13, una vez que ya vamos, ellos salen, ¿no? Como un pueblo de su cautiverio, dice luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos del pueblo de Israel, todos los varones. El primero que nazca, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Yo voy a reclamar para mí a los primogénitos de los judíos, así como de los animales, en representación al primogénito que le quité a los egipcios. ¿Ok? Moisés dijo entonces a los israelitas, este es un día para recordar por siempre, es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. O sea, hoy se termina su esclavitud. Hoy se terminan los siglos de esclavitud que ustedes tuvieron que pasar y de sufrimiento y dolor. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden que Dios dijo que el hecho de sacarlos de Egipto iba a contribuir para que su nombre fuera así como grande y magnificado, y su fama se extendiera por toda la tierra, porque iba a juzgar a los egipcios con gran poder y milagros y señales y maravillas. Entonces, este preciso día, a comienzos de la primavera, ustedes fueron librados. ¿Ok? Dios ya les liberó. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos, los jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Dios les indica que esta será una celebración anual y es un recordatorio de la fidelidad de Dios al rescatarlos. Cuando ustedes continúan con la narrativa del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en realidad no celebraban la Pascua. Su rebelión se expresaba incluso en no celebrar lo que Dios quería que celebraran. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluyen la leche y la miel, ¿no? Y les dice otra vez, tienen que preparar sus panes sin levadura durante 7 días. El séptimo día es una fiesta al Señor. En estos 7 días coman panes sin levadura. El séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación. O sea, cuando venga esta fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, al séptimo día de la fiesta, le van a dar a sus hijos la siguiente explicación. Hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. O sea, este es un día donde estamos celebrando y estamos recordando lo que Dios hizo por nosotros cuando nos quitó el yugo de la esclavitud.
Este festival anual, o sea, se tenía que celebrar todos los años, será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor: con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. Este, o sea, el que ustedes tengan que celebrar esta fiesta año con año, les va a estar recordando frecuentemente que antes ustedes eran esclavos, pero Dios con su poder los rescató de su esclavitud. Es decir, esta fiesta, si bien es un mandato que les doy, lo tienen que celebrar en la fecha señalada año con año, es un decreto que les doy, sirve para que ustedes no olviden de dónde vienen y quién los sacó de ahí. Porque cuando tú entiendes que Dios es tu redentor, que Dios es tu libertador, que Dios es tu salvador, entonces encuentras la motivación que necesitas para obedecer sus mandatos. ¿Por qué? Porque si eres una persona normal, vas a estar con gratitud por lo que alguien más hizo bueno para ti. Entonces, esta fiesta servía también como una señal, como un recordatorio, para que ellos nunca se les olvidara que eran esclavos en Egipto y Dios los rescató. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró, ustedes recuerden, son pactos a los patriarcas desde ese entonces, a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primogénito varón y primera cría de los animales, porque a Él le pertenecen. Otra vez, Dios dice: yo reclamo para sí a los primogénitos de los humanos y de los animales, como no un pago, sino como en representación de los primogénitos que pagué yo, digo, perdón, que maté yo para los egipcios. Entonces, los primogénitos son míos, ¿ok? Ahora, ¿qué tenían que hacer? Para recuperar la primera cría de un burro, o sea, a ver, esta primera cría de un burro le pertenece al Señor, ¿ok? Pero pues yo lo ocupo para trabajar a lo mejor. Entonces, para recuperar tu primera cría de un burro, podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, ¿ok? Dice, a ver, por ejemplo, si tú te quieres quedar con el burro, entonces se entrega como un pago por el burro un sustituto, que puede ser un cordero, puede ser un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Pero si ustedes no recuperan a su animal pagando un rescate, tiene que morir. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. O sea, tienen que dar como un pago, ¿ok? Que va a servir para financiar a la teocracia por cada primer hijo varón que tengan, porque es obvio que Dios no está mandando que maten a los, bueno, pues a los hijos, ¿no? Es diferente con los animales. Si no lo vas a rescatar, quiebrale el cuello. Pero si tú te quieres quedar con tu burro, paga entonces un sustituto, ¿ok? Pero por los hijos varones se tiene que pagar sí o sí un rescate. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Oye, papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Yo soy el primogénito, ¿y por qué tienes que pagar por mí? O sea, y por el animal. ¿De qué se trata? Ustedes les van a decir: con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso que saliéramos de ahí. Entonces el Señor mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Es que en algún momento de la historia, Dios nos rescató de nuestra esclavitud, matando a los primogénitos de los hijos y de los animales en Egipto. ¿Ok? Por eso hoy yo sacrifico a los machos de mis animales, pero siempre pagamos un rescate para recuperar a los primeros hijos varones, porque Dios no está pidiendo sacrificios humanos. Pero esto también, dice aquí, esta ceremonia del rescate del primogénito servirá como una marca grabada en la mano o en la frente, lo mismo que nos dijo ya unos versos atrás, por cuanto a la Pascua, que será una señal visible como una marca grabada en la mano o en la frente. Esta ceremonia será, esta marca es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Entonces, como Dios conoce nuestra tendencia natural a olvidarnos de las cosas, Dios nos da recordatorios de su gracia, recordatorios de cómo su gracia se manifestó en nuestras vidas.
En este caso en particular, la Pascua, la celebración de la Pascua y la ceremonia de la recuperación de los primogénitos es un recordatorio constante, permanente y generacional para que nunca se les olvide, insisto, de dónde salieron y quién los sacó de ahí. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener la motivación. Si no recordamos esto, no vamos a, o sea, a tener como esa motivación para obedecer a Dios y negarnos a nosotros mismos y morir a nosotros mismos y abrazar su voluntad. Es algo similar como lo que les he dicho ya, que el cristiano encuentra su motivación para vivir una vida santa ahí cuando recuerda que Cristo derramó su sangre por su alma. Entonces Él es digno merecedor de toda tu obediencia. ¿Sale? Y cuando lean o han leído su Biblia, vamos, el Antiguo Testamento principalmente, se van a encontrar que muchas veces dice que pusieron ahí una roca como testimonio, o pusieron aquí como que una columna como monumento, y todo eso son recordatorios de algo importante que pasó ahí. Entonces, en este caso, la celebración de la Pascua y otra vez la ceremonia para recuperar a los primogénitos son recordatorios para que les quedara grabado cómo Dios los rescató. ¿Ok? Entonces ellos salen de Egipto. Aquí te habla de por qué ruta fueron, ¿no? Dios los llevó directito a la ruta del Mar Rojo. O sea, fueron caminando hasta encontrarse con el mar de frente. ¿Ok? Y si se acuerdan en Génesis, José les había dicho a sus hermanos, cuando Dios nos visite y nos regrese a nuestra tierra, llévense mis huesos, pues mis restos mortales. Entonces se llevaron consigo los restos de José, ¿no? Porque dice que José hizo jurar a los hijos de Israel, a sus hermanos, que así lo harían, cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá para ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces, ya José, 400 años antes, les dijo, se va a poner feo, pero estén seguros de que Dios les salvará. Y los va a rescatar y los va a regresar a la tierra donde deben de estar. Y cuando eso pase, llévense mis huesos con ustedes, ¿no? Entonces, salen, llegan, vamos al desierto. Dios iba guiando a su pueblo, al cual acababa de redimir de la esclavitud. ¿Cómo lo guiaba? El Señor iba delante del pueblo, iba delante de todos ellos, y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Una columna de nube, ¿por qué? Para protegerlos del sol. O sea, de repente iba caminando por el desierto, y si tú has caminado aquí por Mérida o por Yucatán, donde quieras a pleno rayo del sol cuando está pegando fuerte, si no llevas algo que te proteja, te estás muriendo del golpe del rayo del sol. Bueno, el desierto es lo mismo o peor. Entonces, Dios por eso forma una nube que cubre a su pueblo y los va guiando porque va delante de su pueblo. Y durante la noche, ¿ok? Ya no es una nube, sino es una columna de fuego que les alumbra. Porque en el desierto, durante la noche, en cualquier lugar sin luz, pues no hay manera que veas por dónde caminas, cómo vas. Entonces, aquí hay un principio en la narrativa, que es Dios redime a su pueblo y entonces comienza a guiar su camino y empieza a marcarles por dónde ir y qué es lo que tienen que hacer. Dice, esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante del pueblo la columna de nube ni la columna de fuego. Una vez que Dios los rescata, entonces Dios les guía y les guía de día y les guía de noche. O sea, no van sin rumbo, sino están siguiendo el camino que les está marcando Dios. ¿Ok? Ahora, Dios los guía directamente hacia el mar. Y aquí viene la primera prueba de la fe que ellos deberían de haber tenido después de haber visto cómo Dios les rescató de Egipto y de haber visto todas las plagas y de haber visto el poder de Dios y de haber visto cómo Dios se glorificó en los juicios contra Egipto y contra Faraón. Ellos tuvieron que haber generado fe, pensaría uno. Entonces Dios empieza la primera prueba y los guía directo al mar. Tienen el mar enfrente de todos ellos y no tienen barcos ni nada. Entonces, Dios le dijo directamente a Moisés, aquí el 14, Dios le dijo,
ordénales a los israelitas que den la vuelta y que acampen cerca de Pit Hajirot, entre el mar y Migdol, que acampen allí. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Yo quiero darle la oportunidad al faraón de que se arrepienta de haberlos dejado ir. Y una vez más, dice Dios, endureceré. Yo, Dios, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Yo me voy a encargar al endurecer al faraón de que él diga, no, ya me arrepentí, ahora los voy a perseguir para traerlos de vuelta. Así que pongo a mi pueblo enfrente del mar y yo le voy a mandar, es Dios el sujeto activo quien está haciendo esto. Yo pongo a mi pueblo enfrente de una situación complicada y yo le voy a mandar otra situación complicada por atrás para que lo encarcele, para que lo tengan ahí como entre la espada y la pared. Y lo haré, o sea, y lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Yo tengo un propósito en lo que voy a hacer para mi pueblo. Voy a probar su fe, pero me voy a seguir glorificando con los egipcios. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces, si han leído Job, Dios está metiendo a los judíos, él de manera activa, los está metiendo en una situación desesperada. Tienen al mar enfrente, viene un ejército por detrás, el cual Dios de manera soberana está decretando que les persiga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando al faraón pues se entera que los israelitas pues ya no estaban ahí, dice que el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran? Se preguntaban. ¿Cómo es posible que los hayamos dejado ir? Ya les regamos. Entonces el faraón preparó su carro de guerra, llamó a sus tropas, llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su oficial. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Es Dios quien está endureciendo el corazón del faraón y es Dios quien está decretando que el faraón persiga a su pueblo. Pero el faraón está siendo responsable de su pecado. Los egipcios persiguieron con todas sus fuerzas a los judíos, sus caballos, carros de guerra, conductores, tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar. Entonces, pues el pueblo de Israel está, digamos, acampado en el mar, el faraón se arrepiente, viene con su ejército, lo alcanzan. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces el pueblo pasando, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. ¿Y qué le dijeron a Moisés? ¿Qué van a expresar en este momento los judíos? ¿Van a expresar fe o van a expresar incredulidad y queja? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Queja. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Qué onda? Moisés acaba de arriesgar su vida para sacar a este pueblo del cautiverio. Y a la primera señal de problemas, en lugar de que este pueblo tenga fe en Dios, en el Dios que vieron juzgar a los egipcios por medio de las plagas y de su poder y de sus maravillas y de sus señales y de su mano poderosa, en lugar de que eso pase, se quejan. Se quejan y van con la persona que les hizo un bien, que les liberó y lo atacan y lo acusan y le dicen, esto es tu culpa. Te dijimos que nos dejaras en paz. Nunca le dijeron eso en realidad. Te dijimos que nos dejaras ser esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo, digamos, en Egipto que un cadáver en el desierto. Entonces, ¿qué pasa, Moisés? ¿Qué hace? Tiene el pueblo que se le subleva. Él solo dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Noten el contraste entre lo que dice el pueblo
y lo que dice Moisés. O sea, Moisés sí manifiesta una fe real en Dios. No pasa nada, no tengan miedo. Es más, no hagan nada, nada más vean, Dios va a pelear por ustedes. Estos egipcios que ven ya no los van a volver a ver. Este hombre tiene fe, el pueblo no tiene fe. Los dos han visto los mismos milagros. Es más, uno los hizo, el otro lo vio, pero uno no generó fe por ver milagros y el otro generó fe antes de hacer los milagros, porque él genera fe desde que obedece el mandato de la zarza. ¿Se acuerdan? Cuando le dice, vete a Egipto y saca a mi pueblo de ahí. Y después de todas sus discusiones con Dios y los pretextos que puso, o sea, él tomó a su familia, mujer y se fue. Él manifestó fe antes de ver milagros. Estas personas, después de ver milagros, no han manifestado fe. Entonces, aquí hay un principio que de verdad nos va a servir en toda nuestra vida cristiana, y es los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios. Aun si vieras que el mar se abre, el mar de progreso o el de sisal se abre de dos en dos, o aun si vieras que un muerto resucita, o aun si vieras un milagro en el cielo, nada de eso tiene el poder de convertir tu corazón impío y tu corazón incrédulo. Los milagros no generan fe. Por eso las denominaciones cristianas que enfatizan milagros y milagros y milagros no entienden que la Biblia me enseña lo contrario. Claro que hubo milagros, tenían un propósito, pero la Biblia me enseña que los milagros no generan fe y no cambian, no convierten el corazón de nadie, de nadie. Incluso si ustedes se acuerdan y ya lo leyeron, el rico y Lázaro, cuando Cristo está contando lo que pasó con uno y con otro, el rico dice ya está siendo ahí, digamos, atormentado en el Sheol, y Lázaro está descansando con los justos. Y el rico entonces pide y solicita que permitan que Lázaro resucite de entre los muertos, para que vaya, porque bueno, ya están muertos los dos, para que vaya con la familia del rico y les hable de este lugar de tormento y ellos no vengan aquí. Porque dice, si ven que alguien se levanta de los muertos, seguramente van a creer. Y le contestan, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la Biblia, que la lean. No, pero es que tú no entiendes. Si alguien de verdad se levanta de los muertos, va y les dice algo, ellos se van a convertir. Y hay cristianos que dicen, no, es que si en un servicio o en una cruzada, como le llaman ellos cruzadas, ven que se levanta un muerto, ¿cuánta gente no va a creer? No, nadie va a creer. Nadie va a creer, porque el ver muertos levantarse, que yo no he visto ni uno, pero aún si lo pudiera ver, no convierte el corazón de ningún hombre. Por eso al rico se le dice, no, tienen la Biblia. Si no creen lo que dice la Biblia, menos van a creer si ven a un muerto levantarse. Entonces, la Biblia y la historia de Israel nos van a mostrar que los milagros no generan fe en la gente. No necesitamos más milagros, necesitamos la palabra de Dios. Pero aquí tienes un pueblo, si me preguntas si alguien vio milagros, fueron ellos. Y no solo eso, falta mucho de su historia y ellos fueron el pueblo que más milagros vieron. Y de toda esta generación que vio tanto y tanto y tanto milagro, y están por ver otro, porque ya saben lo que pasa, ¿no? Dios les abre el mar para que ellos crucen en seco. Están por ver otro milagro. Esta generación, todos estos fueron incrédulos que no entraron en la tierra prometida, quedaron tumbados en el desierto. De los 600,000 hombres que salieron de Egipto, sin contar las mujeres y los niños, que ya cuando los cuentan se calculan que eran como 2 millones de personas, un poco más tal vez. De los 600,000 hombres que salieron de Egipto, solo 2 entraron en la tierra prometida, es decir, solo 2 eran verdaderos creyentes, sin contar desde luego vamos a Moisés junto con su hermano y su hermana, bueno, pues que murieron antes, pero solo 2 entraron en la tierra prometida, y son Josué y Caleb. Todos los demás, en realidad nunca fueron creyentes verdaderos. Todos los demás, la Biblia es muy clara cuando me dice que eran incrédulos. Todos los demás se fueron al infierno. Del pueblo visible del Señor, que salió como ejércitos y escuadrones, que eran miles y miles de personas, solo 2 entraron a la tierra prometida. Entonces, desde aquí podemos ver ese contraste. El hombre que antes de ver milagros tuvo fe, y que estas personas que después de ver milagros siguen sin tener fe, y entonces se quejan con Moisés y le reclaman y le quieren atacar.
Y ya sabemos lo que pasó. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Tú ya sabes qué hacer, Moisés, dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara, extiende la vara sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar pisando tierra seca. Otra vez Dios, yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas, porque una cosa es que los hayan seguido y otra que se animen a cruzar entre dos columnas de agua en un milagro que nadie jamás ha visto. O sea, dice, pero yo me voy a encargar, endureciendo su corazón, de que él corra y los persiga. Quiero otra vez que noten cómo Dios es soberano y no se disculpa por lo que dice. El corazón del faraón lo endurece el faraón, el corazón del faraón lo endurece Dios. Él guía el corazón de la gente por quien él quiere, o sea, perdón, por donde él quiere. Dice, la grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de sus ejércitos, sus carros de guerra, sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. O sea, aún falta un juicio más sobre Egipto. Tú nada más quiero que me dividas el mar. Tú solo divídeme el mar y yo lo voy a endurecer y que se lance contra ustedes, porque me voy a glorificar en el faraón. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, el ángel de Dios que es Cristo preencarnado, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Esa nube y Cristo, que es que nos dice que le seguían allá en el desierto, en lugar de ir al frente, se van para atrás como a la retaguardia, y la nube se puso entre los egipcios y los israelitas. O sea, como que dijo, aquí hay una barrera que de momento no pueden cruzar, ¿no? Por la noche, la nube se convirtió en columna de fuego y entonces esta columna de fuego iluminaba la noche. Pero para los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Ya sabemos qué pasa, que Moisés extiende su mano sobre el mar, Dios abre un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Dios abrió por medio del viento el mar. ¿Qué tipo de viento tuvo que haber sido para que el mar se partiera en dos? Dios es totalmente poderoso. ¿Ok? Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Acaban de aventarse otro milagro. ¡Wow! Dios acaba de abrir el mar en mis ojos, en mi cara. Lo acabo de ver, nadie me lo contó. No lo grabaron en un video de YouTube. Yo lo estoy viendo aquí, aquí, aquí. Dios abre el mar enfrente de mis ojos y estoy caminando por el lecho del mar. Entonces los egipcios, con sus carros de guerra, conductores, caballos del faraón, entran a perseguir a los israelitas hasta el medio del mar. Digo, no es como vamos en los libros, vamos en los de los niños, cuando les das para que coloreen, cuando se abre el mar. Es un mar, o sea, son varios kilómetros que tienen que atravesar. Entonces, pues, ellos van cruzando y son 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, van cruzando y los egipcios pues llegan y los alcanzan ahí en el mar. Poco antes del amanecer, digo, esto duró toda la noche. ¿No? Toda la noche estuvieron cruzando, poco antes del amanecer. El Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Dios torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. O sea, Dios empezó a pelear por ellos, les causó confusión, les torció las ruedas de los carros, ¿no? Y los egipcios cuando vieron esto dijeron, salgamos de aquí, vamos a alejarnos de ellos, porque el Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Ellos sí se dieron cuenta de que es Dios quien está peleando por su pueblo contra los enemigos de su pueblo. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, cuando todo el pueblo de Israel cruzó, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios sus carros conductores. O sea, las dos columnas están detenidas por viento y digo, sé que saben ustedes la fuerza del mar. Entonces, o sea, lo que Dios le dijo, en cuanto tú juntas las aguas, van a regresar con una fuerza que les van a aplastar, los van a matar. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, dice que Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Dios arrastró a los egipcios al mar. Dios se encargó de que murieran.
Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno solo de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Entonces, Dios, aún fuera de Egipto, se glorifica otra vez en la destrucción de Egipto. Y esto que estaba pasando, noten y ténganlo en la mente, porque lo van a leer muchos años después. Cuando la fama de Dios por lo que le hizo a los egipcios corrió por Canaán. Y entonces cuando llegaba Israel, los pueblos cananeos tenían miedo, porque decían, su Dios es el que destruyó Egipto. Entonces Dios está glorificando por medio del juicio que está ejecutando sobre los enemigos de su pueblo. Su pueblo tuvo que luchar. Su pueblo solo presenció como Dios peleó por ellos. Y en contraste, así como no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguirlos. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel otra vez de mano de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y aquí me vas a decir, oye, pero dice que ya pusieron su fe. Cuando lleguemos a Santiago, nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de fe, una fe muerta y una fe viva, una fe que nos salva y una fe que se salva. El pueblo de Israel, por cómo terminó y por lo que va a ser unos versículos después, sabemos que no puso su fe ni en Moisés ni en el Señor de manera real. Simplemente ahí fue como una declaración de, oye, ahora sí Moisés, oye, perdónanos, ¿eh? O sea, perdónanos porque nos quejamos de ti. Ahora sí ya te creo, ¿no? Y le creo también a Dios. ¿Me explico? Porque se llenaron de temor. Entonces aquí viene un cántico de liberación, donde básicamente están cantando al Señor porque Dios ha triunfado gloriosamente sobre sus enemigos y arrojó al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios, lo alabaré, Él es Dios, Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. Es un guerrero, Yahvé es su nombre, y otra vez arrojó al mar a los carros del ejército del faraón, los mejores oficiales. Ustedes síganlo leyendo, y es un canto de alabanza a Dios y de exaltar su gran poder y lo que acaba de hacer a favor de su pueblo. ¿Ok? Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Oye, acabo de ver cómo Dios derrotó a un pueblo con el agua del mar, con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Tú redimes un pueblo y tú lo guías, fue lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Los pueblos oyen y tiemblan. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. O sea, los pueblos de alrededor van a empezar a temblar por lo que tú acabas de hacer hoy. El poder de tu brazo los deja sin vida como una piedra, hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que tú compraste. El Señor reinará por siempre y para siempre. Es un canto de gozo, de alegría, de alabanza, de júbilo. Y luego no solo el pueblo, sino las mujeres se ponen a danzar, se ponen a tocar panderetas, y Miriam, que es hermana del gran profeta, se pone a cantar y cantan al Señor porque ha triunfado gloriosamente y porque arrojó al mar al caballo y al jinete. O sea, esto es una fiesta, ¿no? El pueblo acaba de presenciar otro milagro más, pero los impactó de tal manera que dicen, oye, perdón por dudar a ti, Moisés, perdón. Y también, no, ya pongo mi fe en Dios. No, hombre, ya todo lo que vi, esto es inaudito, ¿no? Vieron cómo Dios peleó por ellos. Pero en el versículo 22, entonces Moisés guió al pueblo, ya lejos del Mar Rojo, se internan en el desierto del sur, viajan por ese desierto durante 3 días sin encontrar agua. Llegan a un oasis, pero no pueden beber porque el agua es demasiado amarga. ¿Okay? Y la gente entonces, ¿qué hizo?
como ya habían puesto su fe en Moisés y en Dios, pues seguramente clamaron al Señor con gratitud y con fe. Pero no. Entonces la gente, ¿qué hizo? Se quejó y se puso en contra de Moisés. Oye, pero no me acabas de decir acá, aquí apenas lo acabo de leer, que cuando vieron el gran poder del Señor se llenaron de temor y pusieron su fe en el Señor y ensuciaron a Moisés. Y acá, esto fue en el versículo 30 del capítulo 14, en el versículo 22 del capítulo 15 ya se les olvidó esa fe. Perdón, en el 24, porque entonces se quejan y se ponen contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor y él le mostró un trozo de madera. Básicamente pone esta madera ahí en el agua y se volverá potable. Fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envían los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Si ustedes guardan mi pacto, yo los voy a llenar de bendición material. Porque el pacto con el pueblo de Israel, el pacto de Moisés, era un pacto donde si tú lo guardabas de manera colectiva, Dios iba, y lo vamos a leer, Dios iba a bendecirte en tu economía, no ibas a tener enfermedades, o sea, te iba a ir todo muy bien. ¿Ok? Después de que se quejan un poco ahí porque pues donde el agua está como no potable, ¿no? Siguen viajando. Un mes después de que salieron de la tierra de Egipto, ya pasó un mes de su liberación. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Otra vez. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. El pueblo tiene hambre, no encuentran lo que quieren comer. Como su fe en realidad es falsa, por eso quedan tirados en el desierto por su incredulidad, se vuelven a poner en contra de sus líderes y en este caso en contra de Dios por haberlos librado de la esclavitud, porque no les están satisfaciendo la necesidad que ellos tienen en ese momento y ellos quieren comer. Entonces, ¿Dios qué hace? Pues les manda alimento del cielo. Un milagro más y un milagro más. Porque Dios hace llover alimento del cielo para ustedes. Yo solo veo que llueve agua, ¿no? Pues la lluvia. Pero ellos vieron llover comida y le pusieron por nombre maná. Dios es tan poderoso y es tan paciente con su pueblo que se queja, que aún después de mostrarle milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, de la queja, le vuelve a mostrar otro milagro, de más queja, y Dios sigue teniendo paciencia y dice, les voy a mandar comida de manera milagrosa, y entonces les manda el maná y les da las instrucciones, ¿no? De cómo tenían que recogerlo. Y una vez que Dios les da las instrucciones, pues ellos van con Israel y les dicen, antes de que caiga la noche, sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. O sea, ustedes dicen que yo los traje aquí a morir. No, Dios los sacó de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes. ¿Qué dice? Que son contra Él y no contra nosotros. Al quejarse contra sus líderes, están quejando contra Dios. Entonces, Dios ya escuchó tu queja y Él va a glorificarse. El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Y otra vez, va con su hermano Aarón. Dice, dile a toda la comunidad, preséntense, vamos ante el Señor, porque Él ha oído sus quejas. Luego, ahí en la nube, Dios se manifiesta y le dice a Moisés,
he oído las quejas de los israelitas. O sea, creo que nos queda claro que se trata de una queja y no de un acto de fe. ¿Ok? Así que diles que por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que quieran. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces, esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se secó, la superficie del desierto quedó cubierta por popos de una sustancia hojaldrada y fina como la escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tienen ni idea de lo que era. Y dice, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron muchos, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho no les sobraba y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, unos no hicieron caso, son rebeldes y guardaron un poco para la mañana siguiente, pero para entonces ya se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. O sea, se les está diciendo algo. Dios les está cumpliendo sus deseos. Estamos en un desierto y Dios está haciendo que llueva comida. Si Dios dice no recojas más de lo que requieres para cada día, no lo hagas. ¿Por qué lo haces? Ahora, Dios está mandando pan del cielo para alimentar a su pueblo. No me voy a adelantar, pero en Juan, cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, te está diciendo que este maná era un tipo de Jesucristo. Así como Dios enviaba pan del cielo para alimentar a su pueblo, Dios después envía a Jesucristo a su pueblo para alimentar. Entonces Jesús es el verdadero maná. ¿Ok? Pero bueno, aquí el punto es, Dios está manteniendo y sustentando a su pueblo aún con carne en el desierto. ¿No? Y Dios les prohibió, no recojan el día de reposo. Mañana, dice, será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Y ¿quién me contesta? ¿En qué capítulo del Éxodo encontramos los 10 mandamientos, encontramos la ley, que es cuando Dios da sus leyes ya de manera formal para la teocracia? ¿En qué capítulo de Éxodo está eso? ¿Quién sabe? No sé en qué capítulo. ¿No? Yo no me acuerdo. ¿No? ¿Alguien sabe? Allá con mi esposa, mis hijas tampoco. Pues no sabemos exactamente el versículo, digo el capítulo. No. Ok, bueno, para que lo sepamos todos, es en el capítulo 20, ¿ok? El famosísimo Éxodo 20, que es donde Dios da la ley. Noten que aún antes de que la ley haya sido dada, porque aquí estamos en Éxodo 16, aquí todavía Dios no ha dado la ley. Antes de que la ley haya sido dada, ya tenemos un día de ¿qué? Un día de reposo. De reposo. Exacto, un día de reposo, que es un día sagrado de descanso. ¿Y para quién es ese día? Está reservado para el Señor. Y lo vamos a ver más cuando lleguemos a Éxodo 20. Pero el día de reposo viene desde Génesis. Y el día de reposo se observaba aún antes del Sinaí, que son los 10 mandamientos. O sea, el día de reposo... ¿Mande? El día de reposo es el domingo. Aquí, vamos en este contexto, el día de reposo de los judíos es el sábado, ¿ok? Para los cristianos, luego se cambia del sábado al domingo, lo cambia Cristo y lo cambian los apóstoles, ¿ok? Entonces, el día del Señor, digamos, para los cristianos hoy, que también es día de reposo, es el domingo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con toda claridad en el Nuevo Testamento.
Pero acá los judíos, el día de reposo que les señalaba Dios es el sábado. ¿Ok? Aquí el punto es que el principio es un día en 7 va a ser de reposo y un día en 7 va a ser sagrado y un día en 7 va a ser reservado para el Señor. Esto es importante, nada más que lo tengan ahorita aquí, vamos en mente, porque lo vamos a ver después con mucho más detalle y con más claridad en Éxodo 20, pero acá lo único que quiero que vean es que aún antes de que se haya dado la ley en Sinaí, esta gente ya sabía que había un día de reposo, porque de hecho el día de reposo fue para todas las culturas, no solo para los judíos, fue para todas las culturas, para todos los tiempos, para todas las épocas, porque es un tema creacional y lo vamos a ver después, ¿ok? Pero lo único que quiero que vean aquí es que ya desde antes de Sinaí se está guardando este día de reposo, así que Dios dice, ese día no van a recoger, ¿ok? El maná que les llueve del campo. Y no se preocupen porque Dios va a hacer que la comida que recojan de un día para 2, porque el sábado va a ser día de reposo, no se les va a llenar pues ni con gusanos ni con olor. ¿Ok? Durante 6 días se les permite recoger los alimentos, pero el séptimo día es día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Ténganlo en la mente también. El día de reposo es un regalo de Dios para ti como ser humano. El día de reposo no es un día que Dios se inventó para cargarte. Es un día que Dios te regala para que tú descanses. ¿Ok? Pero lo vamos a ver con más detenimiento. Por eso Él les provee doble cantidad el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar pan el séptimo día. O sea, no trabajen el séptimo día, así que la gente no recogió alimento al día séptimo. Los israelitas, ¿cómo le llamaron este alimento que era como dulce, como hojaldras, digamos, escarchadas? Le llamaron maná. Era blanco como una semilla de cilantro y tenía un gusto parecido como las obleas con miel, o sea, era dulce, ¿no? El punto es, el pueblo se está quejando y Dios aún así está supliendo sus necesidades porque Dios es paciente con su pueblo, pero su paciencia no es infinita. Dios es infinito, pero Él ha determinado que su paciencia tenga un límite. ¿Ok? Y varias veces vamos a ver que el pueblo judío llegó a ese límite. Entonces Dios les juzga. Y Moisés dijo, toma una vasija con 2 kilos, ¿no? Guárdalo porque vamos a guardar un poco de todo esto que está mandando Dios aquí en el desierto y va a ser un recordatorio para generaciones futuras. O sea, guarda un poquito del maná, lo vamos a poner en un lugar sagrado, ¿ok? Y nos va a servir para conservarlo para las demás generaciones. Entonces, él lo hizo como el Señor le ordenó a Moisés, ¿ok? Y luego ya posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, las tablas, todo esto, o sea, pero eso ya después de que Dios dio el pacto y de que hicieron el tabernáculo, pero mientras él conservó el maná. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. ¿Ok? Y unos 5 versículos más. Y uno pensaría, bueno, ya vieron otro milagro más. Ya Dios les dio comida del cielo. Están viendo llover comida. Ya no pueden seguir siendo igual, ¿o sí? Por orden del Señor, toda la comunidad se fue del desierto de Sin y nos anduvo de un lugar a otro. Dios los mandó a dar vueltas con un propósito, probar su fe. Llegan a Refidim, pero no hay agua. Así que el pueblo, ¿qué hizo? Clamó al Señor. Clamó al Señor. No, se volvió a enojar con Moisés. Y ya les dijo Moisés que lo que hacen conmigo, sus quejas son en realidad contra Dios. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Otra vez no han entendido.
No han entendido que el estarse quejando es un pecado. ¿Por qué ponen a prueba al Señor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo desafían? ¿Por qué no mejor se callan? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Otra vez algo que ya, o sea, bueno, que ya le dijeron varias ocasiones, ¿por qué no sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed, verdad? A nosotros, hijos y animales. O sea, el reclamo a Moisés, y Moisés, que es manso y es humilde, también tiene un límite. Entonces él va con el Señor y le dice, Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Esta también es una prueba para Moisés, porque no le envió Dios un pueblo dócil, un pueblo piadoso, un pueblo obediente. Dios le mandó a pastorear a un pueblo rebelde, a un pueblo terco, a un pueblo incrédulo, y a un pueblo que todo lo que hacía era quejarse. Contra Dios, en primer lugar, y también contra Moisés. ¿Qué voy a hacer con el pueblo, Señor? Dios le dijo, toma tu vara, ¿ve? Golpea la roca y va a salir agua a chorros. Así que el pueblo podrá beber. Así que fue Moisés, golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Y Moisés le puso, vamos a ese lugar, un nombre, un Masá, que dice, y Meriba, porque esto es prueba y discutir, porque dice, el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? O sea, denme un segundo, porque aquí me voy a quedar. Listo. El pueblo de Israel era tan incrédulo, y era tan terco, y era tan necio, y era tan impío, que aún después de todos los milagros que había visto de mano de su Señor, decía, a ver, vamos a probar, ¿está Dios aquí o no? Nos va a tomar un tiempo, si el Señor pues lo dispone y ustedes siguen acá, nos va a tomar un tiempo transitar por el Pentateuco, y luego por la narrativa, ¿no? Por los libros históricos, por los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero vamos a darnos cuenta de algo. El pueblo de Israel desde este entonces hasta el final fue un pueblo incrédulo y fue un pueblo impío. Siempre se alejaron del Señor. Y una de las cosas que más hacían era quejarse. Esto es relevante para nosotros por muchas cosas, porque nosotros no somos mejores que Israel. Tengamos cuidado y no ser como ellos. Y tengamos cuidado que la queja no gobierne nuestros corazones ante las providencias que Dios manda a nuestras vidas. Así como Dios está probando la fe de su pueblo en el desierto, cuando Dios te manda una prueba, está probando tu fe, y lo vimos en Santiago, ¿se acuerdan? Y lo que Dios no quiere es que su pueblo se queje, lo que Dios quiere es que su pueblo esté tranquilo y confíe en Él. Pero no que su pueblo se esté quejando constante y recurrentemente. Porque si la queja es lo que nos caracteriza de manera constante, eso significa que probablemente no tenemos fe real para empezar. Entonces tengamos cuidado de no ser como ellos, tengamos cuidado de aprender lo que ellos hicieron mal para nosotros no hacerlo. Y no busquemos imitarlos en estas cosas. Pero aquí queda más que claro otra vez lo que les dije hace unos momentos. Los milagros, los prodigios, las señales no cambian el corazón de nadie. Y van a ver todos los milagros que vienen después, que ellos van a ver. Y aún así, insisto, vamos a llegar, es una parte tristísima acá, pero vamos a llegar. Se van a quedar tirados en el desierto. Va a llegar un momento donde Dios les va a decir, ¿saben qué? Ya me cansé de ustedes. Sus hijos van a entrar a la tierra prometida, ustedes no. No los voy a dejar entrar ahorita, los voy a mandar a dar vueltas por el desierto hasta que el último de ustedes se muera. Y entonces, ya que estén muertos ustedes, sus hijos sí los voy a introducir en la tierra prometida. Por eso es que ellos dieron vueltas 40 años por el desierto. No es que estaban buscando algo que no encontraban,
Dios le dijo a Moisés, date la vuelta y ponte a dar vueltas como loco por el desierto hasta que se muera toda esta generación. Es algo bien triste, pero al final les digo, Dios es infinito, pero su paciencia tiene un límite, porque Él en su soberano arbitrio y voluntad le pone un límite a su paciencia y dice hasta aquí. Si somos dados a la queja, pidámosle a Dios que nos ayude a descansar en Él y a confiar en Él. Aquí me voy a quedar. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, comentario o inquietud de lo que vimos hoy? Por favor, hermana Eliana. Solo para corroborar, pero Sí. acerca de los milagros, pero sí existen los milagros hoy en día. Mira, digo, eso es un tema que tendríamos que ver con más cuidado, pero te lo voy a resumir así muy, muy rápido. En el tiempo cuando Dios estaba dando su revelación, que es la Biblia, y se conoce como Dios estaba formando el canon, o sea, Dios estaba escribiendo Biblia, pues por medio de los autores inspirados. A algunas personas dentro de la historia, Dios le dio el poder de hacer milagros, prodigios, señales, porque esos prodigios, milagros y señales los identificaban como viniendo de parte de Dios. ¿Me explico? O sea, llegaba a ver Pedro, por ejemplo, contigo, y te decía, desde este momento, quien no cree en Jesucristo no puede ser salvo. Se lo decía a un judío que solo creía en Jehová, pero no en Jesucristo. Entonces, básicamente, pues era como decirle, ¿por qué tengo que creer a ti? Ah, bueno, ¿sabes por qué le tienes que creer a Pedro? Porque su sombra sana a la gente, porque él levanta muertos, porque él hace milagros, porque él toma un paralítico y hace que enfrente de todos le crezcan las piernas, le crezcan tendones, le crezcan músculos. ¿Me explico? O sea, Dios está identificando a sus mensajeros por medio de los milagros. Y en el tiempo apostólico tenemos a los apóstoles. Los apóstoles hacían milagros porque Cristo les dio esa capacidad. Cristo los hacía, bueno, desde luego. ¿Los delegados apostólicos hacían milagros? No. ¿Quiénes son estos delegados apostólicos? Tito. Tito nunca hizo un milagro, pero sí fue un delegado apostólico. Timoteo, el gran pupilo de Pablo, nunca hizo un milagro. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes hacían milagros? Claro, está, o sea, vamos, uno está aquí, bueno, pues Moisés. ¿Quién más hacía milagros? ¿Todos los profetas hacían milagros? No. ¿Quién hacía milagros? Por ejemplo, vamos, Elías, Eliseo. ¿Ok? Pero digo, tú te vas con un, o sea, con un hombre del calibre de David, y David tampoco hacía milagros. O sea, el punto es que en realidad fueron pocas las personas a lo largo de la historia de la redención a las que Dios les dio el poder de hacer milagros. Y escúchame muy bien, estas personas, si lo llamas así, eran profesionales de los milagros. Ellos tenían un poder dado por Dios para sanar a todos, para sacar demonios, para resucitar muertos. O sea, estos cuates hacían milagros, pero de verdad milagros. Si me preguntas si hoy hay gente como ellos que haga milagros, la respuesta es un rotundo no. Dios ya cerró su revelación, ya no tiene nada más que escribir, por lo cual ya no tiene nada más que estar identificando o validando a las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia ya se acabó de escribir, ya no le podemos agregar ningún libro. Entonces, hoy no hay una sola persona en el planeta que tenga la capacidad de hacer milagros como la tenían ellos. Nadie. Ahora, si me preguntas si Dios hoy puede hacer milagros, Dios puede hacer lo que quiera. O sea, Dios sigue teniendo poder, su brazo no se ha cortado, Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, y Él si quiere hacer un milagro lo hace. Lo que digo es que Dios ya no tiene profesionales de los milagros, como por ejemplo, digo, hay un canal que no les recomiendo que vean que se llama Enlace, que está lleno, o sea, que está lleno de lobos, está lleno de falsos maestros, de falsos cristianos. No tiene nada de cristiano, hay unos 2 o 3 que serán cristianos, los demás son lobos que van en busca del dinero de la gente. Y estas personas dicen que ellos hacen milagros, ellos no hacen nada. De ahí no hay nadie que haga un milagro. Digo, y vamos a entrar otro día en otro tema, a este tema en particular, con mucho más tiempo, pero la realidad es que hoy no hay nadie que sea como ellos, que tienen ese poder dado por Dios para hacer milagros. Lo cual no quiere decir, y no es lo mismo,
que decir que no sea Dios capaz de hacer un milagro. Por ejemplo, pienso hoy, vamos, hace unos 4 años vi una historia en Japón de un bebé que se cayó de un piso 40, un piso 50, digamos, de un edificio. O sea, se cayó por la terraza el bebé, 50 pisos, y no tenía nada. Bueno, eso es un milagro. O sea, en realidad todo es un milagro. También, y lo vamos a ver en ese momento, somos muy dados a llamarle como milagro a las cosas cuando realmente no son milagros. Un milagro, de acuerdo a la Biblia, es cuando las leyes naturales de Dios se suspenden momentáneamente. Digo, eso sí es un milagro. El que tengas un dolor y de repente ya no, eso no es un milagro. ¿Me explico? O sea, somos hoy como muy dados, pero bueno, también es la manera, bueno, pues en la que hablamos, porque tú vas con tus amigos que tienes 10 años que no ves, o un año, y dices, ¿qué onda? ¿Qué milagro que te veo? ¿No? Entonces somos como muy dados a cualquier cosa es un milagro, pero no. Un milagro es cuando las leyes de la naturaleza se suspenden de manera sobrenatural, y eso te aseguro que no lo has visto. Y yo tampoco. O sea, lo que hayas visto, que se abre el mar enfrente de ti, cosas por el estilo, ¿no? Ahora, si me preguntas, oye, ¿y no es milagroso, por ejemplo, el que una persona tenga cáncer, ¿no? Y unos hermanos o los hermanos en la iglesia oran por la persona y de repente ya no tiene cáncer. Pues digo, si tenía cáncer y solo porque oran por ella ya no tiene cáncer, claro que es un milagro. Pero podemos decir que los hermanos de la iglesia que estuvieron orando por ella tienen el don de curar el cáncer. No, desde luego que no. Lo que podemos decir es que Dios escuchó la oración de su pueblo y quiso sanar a la señora de cáncer. Ahora, ¿Dios sana a todo el mundo de cáncer? No. Hay gente que se muere de cáncer y son hijos de Dios. Entonces, es un tema complicado, pero digo, en corto. Si hoy hay milagros, Dios los puede hacer, pero no son milagros lo que nosotros llamamos milagros, son milagros lo que vemos en la Biblia. Entonces, no sé cuándo fue la última vez, por ejemplo, que hemos visto a un muerto resucitar. Yo no. Eso es un milagro, porque los muertos no resucitan. Ahora, ¿cuándo has visto una sanidad bíblica? No me refiero a los charlatanes que salen ahí, vamos en enlace, que dicen, vamos a orar por ti, y si te duele esto ya no te va a doler. No. Una sanidad bíblica, donde veas que a la gente enfrente de tus ojos le están creciendo tendones. Yo no. Entonces, hay que tener cuidado en lo que llamamos milagro. No vamos a limitar a Dios porque no podemos en que Él no pueda hacer milagros. Si Dios quiere ahorita, mañana para el sol. Pero lo que te puedo asegurar es que Dios ya no tiene hacedores profesionales de milagros como los tenía en el tiempo de los apóstoles o de los profetas, de algunos apóstoles, bueno, de todos los apóstoles y de algunos profetas. Porque, por ejemplo, hay otros profetas que nunca hicieron un milagro, como Jeremías. No, digo, más casi todos. Los únicos que como que sí íbamos a hacer milagros de manera recurrente eran dos, vamos, Elías y Eliseo. Pero fuera de ahí, todos los demás solo se dedicaban a proclamar la palabra de Dios, y nuevamente los milagros tenían la función de identificar al mensajero para que por medio de ver sus señales tú creyeras que venía de Dios y creyeras en el mensaje que estaba por decirte, porque esa persona estaba desde luego escribiendo la Biblia. Entonces, pero bueno, vamos a verlo luego con más calma porque vamos a ir a la palabra y vamos a ver, digamos, todos los versículos para que no crean que es algo que me estoy nada más inventando yo, sino esto está clarísimo en la Biblia. Pero vamos a verte, bueno, pues ayudado por lo menos, hermano. Entonces, vamos a terminar. Así que si no tienen ninguna otra duda ni nada, voy a terminar la grabación. Bueno, una pregunta, bueno, no es Dime. más o menos, no es básicamente del tema, pero Dime. esta pregunta me la hacía hace unos días de que, porque a veces cuando nos quejamos con Dios, a veces no va a responder a esa oración que siempre quisimos pedírsela con él, con la fe, pero a veces no lo va a responder. Porque, digo, y también para que te dé pues una respuesta como más amplia, vamos a ir a varios pasajes, pero lo primero que te voy a decir es porque no sabemos qué pedir. Porque tú pides algo que tú crees que te conviene, pero la Biblia dice que nosotros, o sea, que somos como tan ciegos y tan débiles que no sabemos ni siquiera pedir como conviene.
Entonces el Espíritu Santo, y lo vimos en Romanos, el Espíritu Santo intercede por ti ante Dios, digamos, y corrige tu oración. Voy a decirte algo como muy burdo, ¿no? O sea, como muy tonto si quieres, pero es como si yo le dijera, Señor, dame un auto último modelo, ¿no? O sea, vamos a poner que eso es lo que yo le estoy pidiendo. Con fe, dame un auto último modelo, dame un auto. Pero Dios sabe que a mí un auto, o sea, no me conviene. Entonces, mientras yo estoy pidiendo, dame un auto último modelo, el Espíritu Santo está pidiendo, no le des un auto último modelo. Y entonces Dios escucha desde luego las oraciones del Espíritu Santo. Entonces, no es que no te conteste, es que no nos contesta como nosotros, o sea, como queremos que nos conteste. ¿Me explico? Porque Dios al final es soberano. Tampoco quiere decir que todo lo que tú le pidas, Dios está forzado a dártelo, ¿no? Él te va a dar lo que te quiera dar, de lo que tú le pidas, y te lo va a dar por gracia, y te lo va a dar porque sabe que es bueno para ti, pero como un padre que te ama, no te va a dar lo que sabe que no te conviene, aunque tú creas que te conviene, y tú ores con toda la fe del mundo, porque al final, digo, y no me quiero meternos en ese tema sin ir a los pasajes, pero nuestra fe no tuerce la mano de Dios. Hay veces que pensamos que por tener mucha fe vamos a torcerle a Dios como la mano, y entonces porque tengo mucha fe Él va a hacer lo que yo quiera. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue haciendo lo que quiera. Y nos quedamos, fíjate, con esta reflexión. Cuando quieran ustedes irnos un poco a esto, vayan nada más a los Hebreos 11 y léanse ese capítulo que se conoce como los héroes de la fe. Pero no voy a enfatizar a las personas, sino vean lo que dice ahí. Léanlo con cuidado y se van a dar cuenta de dos cosas. Te presenta, todas las personas que están ahí son creyentes piadosos, ¿eh? Todas. O sea, Dios está dando como su aval de este es un creyente verdadero, punto. Todos los creyentes que aparecen ahí, unos te los va a hablar en situaciones de gran victoria, Dios contestando sus oraciones, Dios dándole lo que piden, o sea, conquistando reinos, venciendo a sus enemigos, sanando de enfermedad, o sea, pura victoria, pues. Y otro grupo te va a decir que fueron, que los mataron, que los persiguieron, que los cortaron por la mitad con un serrucho, o sea, que les fue, pero mal. Y lo que es interesante es que todos los que aparecen ahí, tanto los que vivieron en victoria como los que sufrieron derrota, dice por la fe conquistaron reinos y por la fe fueron cortados con un serrucho a la mitad. Entonces, no pensemos que nuestra fe es un catalizador para forzar a Dios a que haga lo que yo creo que es bueno para mí. Porque tú puedes tener toda la fe del mundo y te puede ir como, por ejemplo, Isaías, que lo cortaron a la mitad con un serrucho, ¿no? Entonces, oye, ¿y de qué depende entonces? Si la persona que triunfó, que tuvo éxito, y la que tuvo fracaso, los dos dicen que tuvieron fe. ¿De quién depende entonces? Total y absolutamente de la voluntad soberana de Dios. Eso te lleva a concluir por qué Dios tiene hijos, por ejemplo, con mucho dinero, y tiene hijos con poco dinero. Tiene hijos que no tienen enfermedades, y tiene hijos con enfermedades. Tiene hijos con menos problemas y tiene hijos con muchos problemas. ¿De qué depende? ¿De la fe de cada persona? No, depende de la absoluta y soberana voluntad de Dios. Pero lo vamos a ver después, pero excelente pregunta, Cristina, muchas gracias. Entonces, pues ya, vamos, ahora sí voy a terminar aquí con la grabación un momento.